Este próximo miércoles vamos a enseñar un tema muy importante y es el tema que tiene que ver con la unción. Mucha gente se pregunta, ¿qué es la unción? ¿Para qué sirve la unción? ¿Cuál es el propósito de la unción? La gente de alguna manera cuando un predicador predica, cuando un cantante ministra y lo hace de una manera tan fervorosa, uno llega a sentir y a decir inclusive, este predicador, este cantante, este ministro tiene unción. Pero vamos a hablar el próximo miércoles, este miércoles estaremos hablando acerca de lo que es la unción, para qué sirve la unción, cómo se llega a ese nivel de unción y por supuesto cuáles son los propósitos y las evidencias de la unción. Ese será el tema de este miércoles en Centro Bíblico Internacional. No pierdas esta oportunidad para ser edificado y ser ministrado en la presencia del Señor. La unción proviene de Dios, amén. Y vamos a entender muchas cosas que tienen que ver con la unción. Sin más preámbulos, quiero que recibamos al pastor Miguel Iván Benavides Ávila con un fuerte aplauso. Dios les bendiga, hermanos. Me preguntaba el doctor Víctor Mendoza, que me hizo el favor de traerme, si todavía me ponía o no nervioso cuando iba a predicar o enseñar la palabra, y le dije sí, el corazón me hace así, se me seca la saliva o se desaparece y todo. Y me decía, pero ¿cómo es posible después de tantos años de ministerio? Yo le decía, bueno, es algo que no quiero, de lo cual no quiero carecer nunca. Siempre me da nervios, el corazón me late con mayor fuerza, me siento incómodo y todo. Pero me gusta, para que si algo bueno sucede, la gloria no sea para Miguel Benavides, sino para Dios. Para depender más de Dios que de mi propio intelecto, que de mi propia capacidad, de mi propia experiencia. Entonces, vamos a estar hablando, espero brevemente, pero yo no me creo mucho esa palabra para mí mismo porque siempre me torno prolijo, sobre la llenura del Espíritu Santo. Una familia vivía en un vecindario muy bonito, por cierto, un conjunto cerrado, y allí había unas casas, casa quinta muy bonitas de 2 pisos. Pero esta familia, no sé, por costumbre, qué sé yo, toda la basura que salía de su casa la echaban al patio. Patio muy bonito, pero comenzaron a arrumar todo lo que salía de la cocina, de los baños, de las habitaciones, de tal forma que eso se fue acumulando, y por estar en la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, entonces creció la basura, aparecieron ratas, aparecieron cucarachas y todo lo que aparece, además de los múltiples olores que aparecen cuando hay mucha basura en un patio, en un lugar donde hay muchos desechos. Esto por supuesto incomodaba a todo el vecindario estaba muy incómodo, eso afeaba el conjunto, salían muchos olores desagradables y por problemas económicos ellos se vieron forzados a vender su casa. Al poco tiempo vino una nueva familia y esta familia, sin perder tiempo, tenían otra mentalidad, contrataron unos obreros y comenzaron a limpiar aquel patio. Sacaron 2 camionadas de basura, limpiaron todo esto, tumbaron el piso antiguo, hicieron unas jardineras, sembraron plantas y aquella casa, otrora una casa fea, maloliente y desagradable, se convirtió en una hermosa casa, sino la más hermosa de todo ese conjunto residencial. Me llama mucho la atención que la palabra del Señor habla de nosotros los creyentes como casas. Dice la palabra allá en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta referencia indirecta del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento habla de lo que antes se hacía uso para adorar al Señor en el Antiguo Testamento, como era el templo o la sinagoga, un lugar sagrado,
un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, un lugar de adoración. Y aquí hay algo muy importante para cada uno de nosotros. Una casa vacía tiende a llenarse, como estaba hablando yo ahorita de la otra casa, de basura. Se llena de basura, de cualquier tipo de basura. Pero hablando del ser humano, se llena de muchos pensamientos obscenos, pensamientos lujuriosos, pensamientos de amargura, de odio, de resentimiento, de codicia, de mil cosas. Una vida vacía se llena de cualquier cosa. Y para que esto no ocurra en la vida del creyente, se precisa que el creyente esté permanentemente despierto, activo, inquieto, para llenarse de las cosas que Dios ha reservado, a fin de que tenga una vida esplendorosa, una vida plena, una vida productiva, una vida fructífera, que pueda dar honra y gloria al Señor y pueda ser instrumento de bendición a todos aquellos que le rodean. La necesidad de la plenitud del Espíritu Santo es algo, hermanos, que cada uno de nosotros precisa todos los días de su vida. En los tiempos del Antiguo Testamento, una de las maneras en la cual el tabernáculo y el templo eran diferentes a todos los demás edificios, por suntuosos que estos fueran, es por lo que nos dice el profeta Moisés en su libro de Éxodo. Él decía: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado para mi gloria. El templo hacía, ¿qué era lo que lo hacía diferente al edificio de las Américas, al edificio Villa Country, al edificio de Miss Universo, al Girasol o a cualquier otro edificio? ¿Qué es lo que hace diferente este lugar? No son precisamente las sillas, no son las luces, no es el videobin, no es el predicador, por excelente que sea, por culto que sea, por elocuente que sea, no son los instrumentos musicales, no es el vestir ni ninguna otra cosa. Lo que hace diferente este lugar de cualquiera otra de las edificaciones que puedan haber en Barranquilla, en el Atlántico o en Colombia, es que en un lugar de estos se centra la presencia de Dios, se derrama el poder de Dios, la gloria de Dios se hace manifiesta. Eso es lo que la hace diferente. Si no está la gloria de Dios, esto se convierte en un simple edificio, en un montón de concreto, de cemento, de varillas, de adornos y nada más. Entonces, dice, le repito lo que dice la palabra: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Años más tarde, el rey Salomón construyó un majestuoso templo, prodigio de la arquitectura antigua. Una obra majestuosa, extraordinaria. Y dice la palabra que cuando el rey Salomón quiso dedicar ese templo al Señor, como este fue dedicado hace tantos años, dice la palabra: la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Ahora hacemos la analogía entre nosotros. Esta es una lección importantísima para nosotros, hermanos, para cada uno de nosotros como creyentes que somos. De la manera que la gloria de Dios llenó el tabernáculo y llenó el templo. Escúchame bien, hermano, y te hablo individualmente a ti, a cada uno de los que están acá, sea recién convertido o sea antiguo. De la manera que Dios llenó el tabernáculo y llenó el templo, desea Dios llenarnos a cada uno de nosotros de su gloria. Él quiere llenarnos de su presencia. Él quiere caminar con nosotros, quiere levantarse con nosotros, quiere salir con nosotros, quiere entrar con nosotros, quiere estar activo en todas las circunstancias de nuestras vidas, si nosotros, por supuesto, se lo permitimos. Esto es algo que no ofrece ninguna dificultad. Él quiere habitar en cada uno de nosotros.
somos templos del Espíritu Santo, somos casa del Dios viviente. Pero esto es algo que debemos anhelar, debemos desear, debemos querer. Y por supuesto debemos esforzarnos, porque no se llena así, porque sí nada más. Pablo hizo esta declaración: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La nube que se cernía sobre el templo era sobrenatural. También la gloria que llena la vida del creyente es sobrenatural. Esto no es emocionalismo, esto no es fanatismo, esto no es una simple meditación trascendental y esperar que un espíritu guía me dirige y me conduzca. No, esto es algo que sobrepasa todo entendimiento. Esto es algo que va más allá de todo razonamiento humano. Cuando tú y yo nos disponemos para con Dios, cuando tú y yo abrimos nuestros corazones para que la gloria de Dios se manifieste en ellos, hermanos, esto es algo que va mucho más allá de lo que el más adiestrado de los hombres pudiera alcanzar con mucha experiencia y esfuerzo humano. Porque lo que se cierne sobre nosotros, sobre aquellos que anhelan la presencia de Dios, es sobrenatural y no se puede obtener aquí con medios humanos, sino tiene que ser en la presencia de Dios. Los científicos durante muchos años han admirado un pequeño insecto que la libélula, porque tiene una luz propia. Ellos allá en sus laboratorios han hecho todo tipo de experimentos con cables, con muchos baterías, alambres, filamentos y todo eso, tratando de obtener una luz propia. Y se tornan impotentes porque no lo pueden hacer. Y la pequeña luciérnaga o libélula, algunos le dicen, o luciérnaga, va volando con luz propia, puesta por el Creador. Hermanos, esa luz que quiere llenar nuestros corazones no es una luz que se consigue por medios naturales. No es esfuerzo personal, no es quererlo, no es desearlo, no es haciendo una meditación trascendental y suplicando. No. Es algo que se sale de nosotros, que proviene directamente de Dios, y que si nosotros nos disponemos para con Dios, esa luz divina, la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo brillará en nuestras vidas de una manera tan sobrenatural y maravillosa. Y entonces va a ocurrir como en la época de los apóstoles, que vino un mago y estaba observando cómo la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo, y el hombre se llenó de codicia y de avaricia y dijo: con esto voy a montar tronco de negocio para venderle el Espíritu Santo a los que lo quieran. Y resulta que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque esto no se puede comprar con medios humanos o materiales. No existe un sustituto humano para la gloria de Dios. No hay nada, hermano, no hay. Todo lo que nosotros podamos hacer para obtener la gloria de Dios por nuestros medios es un remedio vulgar, algo superficial, algo demasiado efímero, demasiado quimérico. La gloria de Dios no tiene parangón humano. La gloria de Dios no tiene similitud con cosas humanas. La gloria de Dios es algo que trasciende, algo maravilloso y extraordinario. Los creyentes solamente pueden brillar cuando están llenos de la presencia de Dios, cuando están llenos del Espíritu Santo. Aquí no son relaciones humanas, hermanos. No es don de gentes, no es cultura, no es urbanidad, no es que abolengo.
no es educación en las mejores universidades. Aquí se trata, hermanos, de la magna presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que aunque nosotros seamos feos, nos vemos un tanto bonitos. Que aunque seamos un tanto torpes, con el poder del Espíritu Santo, ganamos en habilidad, en confianza, en seguridad. Somos diferentes. No sé, la gente dice, este tipo, no sé, me cae mal, no, es maluco, no se viste bien, es un poco tosco, esta mujer es muy callada, es introvertida, lo que sea, pero hay algo en ese hombre, hay algo en esa mujer que me cautiva, que me mueve, que me inspira. ¿Qué es? No es intelecto humano, porque a veces de pronto puede ser poco. No es belleza, estirpe, abolengo, rango, estratificación. No, es la presencia de Dios morando en el corazón del hombre y de la mujer de Dios, que se disponen para con él, que lo hace atractivo, que lo hace diferente. La Biblia dice que los que tienen la gracia de Dios, aún con sus enemigos, el Señor los pone en gracia, en comunión. Los creyentes que desean tener una vida llena de luz deben reconocer que no es suficiente aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Hermanos, miren el común denominador de la mayoría de los creyentes. Un día cualquiera en el templo o en un grupo levantan la mano para decir: yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y luego comienzan una sempiterna, perpetua carrera de monotonía. Se convierten en calientabancas profesionales, personas tediosas, monótonas, aburridas. Están mirando cuándo es miércoles o sábado o domingo o el día del culto de su preferencia, 7, 9, 11, la hora que sea. Se sientan, escuchan, aplauden, gritan, diezman, ofrendan. Una monotonía impresionante. Y ellos creen que con eso ya tienen ganado el cielo. Son personas monótonas. Siempre se sientan en la misma banca, buscando el mismo ángulo. Ahí va la vida, así. La verdad, hermanos míos, que si la vida cristiana fuera eso, hace años que yo hubiera dejado de ser cristiano, evangélico, lo que sea. No lo sería. Sería para mí demasiado monótono, tedioso, aburrido, insufrible ser cristiano. Pero hermanos, por experiencia propia les digo, la vida cristiana no tiene por qué ser monótona, ambigua, vacía, ambivalente, hueca, insatisfecha, no sé. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, ese es apenas el primer peldaño de una larga escalera de bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Y por eso debemos salir de ese caparazón o de ese molde tonto que a veces nos vende la religión, de pensar de que no, si yo llego, cumplo, ocupo el espacio, diezmo, ofrendo, canto, oro y todo, ya cumplí con mi deber. No, esa es una vida demasiado aburrida, demasiado monótona. La vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de esplendor, de júbilo, de satisfacciones mil, de continuas aventuras, de crecimiento, de desafíos, de mil cosas. De ganarme a otros para Cristo, de predicarle a mi familia, de predicarle a mis amigos, de predicar en la universidad, de predicar en el consultorio, de predicar en la empresa, en la oficina, aquí, allá, de orar por los enfermos, de orar por los que están endemoniados, de orar por las necesidades. Una vida dinámica. Dinámica. No piense usted, hermano mío, que no, yo ya tengo, soy miembro del Centro Bíblico Internacional. ¿Y qué? Ya, sobrado, ya di mis diezmos y mis ofrendas, así que deme mi certificado, mi bula papal que me autoriza la entrada. Allá, don Pedro, ajá, ¿quién eres tú? Miembro del Centro Bíblico Internacional, bautizado el 3 de agosto del 2010, fiel diezmador, fiel. Ay, me quito el sombrero ante ti. Adelante, mi Señor. No. ¿Saben qué dice este viejo libro? Que el árbol que no da fruto
se cortará, se secará y lo echarán ¿a dónde? En el fuego eterno. Entonces, es un asunto serio, hermanos. Necesitamos, hermanos, entender que no solo debemos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, debemos ir más allá. Él debe ser Señor y Maestro y debe controlar nuestra vida entera. Él debe tener control de nuestros pensamientos, debe tener control de nuestras emociones, debe tener control de nuestras palabras. ¿Cuál es el lenguaje que usamos con nuestra esposa? ¿Qué lenguaje usamos con nuestros hijos, con nuestros padres? Estaba escuchando antier a un hijo diciéndole a su amada madre unas palabras de grueso calibre con odio en sus ojos. Y es cristiano. No sé qué clase de cristiano. ¿Cómo le hablas tú a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Cristo tiene que ser Señor de tu vida, de tu tiempo, de tu hogar, de tu oficina. Yo le hice desafío a unos hermanos en una iglesia que fui a predicar y estaba yo hasta aquí porque vi no menos, no es que uno esté ahí tabulando a ver quién, no, pero era tan evidente, todo el mundo estaba. Ahorita no he visto a nadie, bueno, algunos ya lo escondieron, pero y yo les hice un desafío, porque entre eso estaban los hijos del pastor y habían varios líderes y todo. Yo les hice un desafío. Bueno, vamos a traer aquí todos los celulares, los inteligentes, porque los otros eran brutos. Los vamos a traer y vamos a hacer un pacto con el Señor. Y le vamos a decir: Señor, normalmente yo chateo 2 horas al día. A partir de hoy, Señor, quiero también orar 2 horas al día y leer la palabra del Señor 2 horas cada día. Y hace ese pacto con el Señor. Hermano, silencio sepulcral. Nadie dijo amén, nadie dijo aleluya, nadie dijo gloria a Dios, nadie aplaudió. Claro, porque es que mi tiempo es mío, yo hago lo que me dé la gana. Yo allá doy mis primicias allá. Ya, yo le cumplí. Hermano, esta es una vida demasiado vacía, demasiado monótona. Como si yo tuviera una mujer que amo, yo le digo, bueno, 5 besos, la cuota de hoy, 3 abrazos, una palmadita, listo, ya yo cumplí contigo. Mi amor, pero mire, no, ya la cuota de hoy está cumplida, ¿qué más quieres? ¿Querrías tú estar con un hombre de esa naturaleza? ¿Con un hombre de esa naturaleza? No. Entonces, hermanos, hagamos de Jesús el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestro tiempo, el Señor de nuestro hogar, el Señor en la oficina, el Señor en el consultorio. Ahora, la gran pregunta que todos debemos hacernos: ¿quiénes somos nosotros cuando estamos solos? Porque aquí nos ponemos la careta de la felicidad, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Cristo. Pero cuando no estamos rodeados de los hermanos, de los amigos, de la familia, ¿quiénes somos nosotros? Jesús es Señor de nuestro tiempo libre. Jesús es Señor nuestro cuando estamos a solas. Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor cuando estamos de viaje solos. No es solamente aceptarlo como Señor y Salvador. Sí, yo soy cristiano, pero ¿qué clase de cristiano eres? Dios nos ayude en esta parte, hermanos. Dice la palabra que los samaritanos fueron no solamente creyentes, sino creyentes llenos del Espíritu Santo. Miren, el Nuevo Testamento habla de un tremendo creyente. Oraba, daba limosnas, fiel siervo, excelente patrón, íntegro hombre, Cornelio. Y Cornelio recibió a Cristo, pero él no estaba satisfecho con eso. Quería más, quería más. Y una vez que fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que él ganó a toda su familia para Cristo. Saben, hermanos míos, que muchos de nosotros hacemos esfuerzos vanos e inútiles en nuestra carne, tratando de ganar almas para Cristo, tratando de ganarnos al cónyuge que no es creyente, a los hijos que no son creyentes, a los padres, a la familia, a los amigos. Nada que ver. Nadie se convierte.
porque lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad. Pero, hermanos, ¿qué diferencia sería si la dulce presencia del Espíritu Santo morara en nosotros? Porque es el Espíritu el que redarguye de pecado, el que convence de juicio. Es el Espíritu Santo el que sensibiliza los más duros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos da discernimiento, sabiduría, capacidad, contundencia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la palabra exacta que la persona necesita y que no admite ninguna discusión. Necesitamos esa presencia permanentemente en nuestras vidas. Vamos a mirar otro punto ahí, las condiciones de la plenitud del Espíritu Santo. Las condiciones de la plenitud del Espíritu. Antes que la gloria del Señor llenara el tabernáculo, era necesario reconocer dos hechos. Primero, la importancia del modelo divino, símbolo de la palabra de Dios. Y segundo, la necesidad de colocar el arca de Dios en su lugar señalado. Esto es símbolo de la exaltación de Cristo. Hablemos de lo primero. Es necesario reconocer la palabra. La palabra. No le voy a decir que levante su palabra porque no quiero avergonzar a nadie, porque algunos ya no usan Biblia y son cristianos. Se confían en el videobeam. A mí el videobeam me gusta para unas cosas, pero para otras no, porque la gente dice, ay no, pero si allá ponen todos los versículos y entonces no traen la Biblia. Pero como yo soy tan incrédulo y tan desconfiado, yo sí traigo la Biblia y leo todo lo que dice el predicador para ver si lo que está diciendo está conforme a la palabra de Dios. Bueno, cuando Dios habló a Moisés, Dios insistió que en el tabernáculo fuera reconstruido, según Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te mostré. Conforme a todo lo que yo te mostré. Dios no permitió que se hiciera un tabernáculo según la mente humana, según la capacidad humana, según el diseño humano. Mire, hermano mío, es que usted lo debe saber por experiencia. Nosotros somos especialistas en diseñarle la vida a todo mundo, en cambiarle la vida a todo mundo, en vestir a todo mundo. Miren nada más un caso sencillo. Cuando un joven ya en edad de tener novia, consigue novia, llévesela a la mamá. La mamá siempre es una diseñadora, yo no sé, bastante extraña, porque la ve o muy flaca o muy gorda, muy alta, muy bajita, muy blanca, muy negra, muy callada, muy hablona. Siempre le ponen peros, siempre. Y le quieren diseñar. Y entonces todo el mundo lo quiere vestir a uno. Todo el mundo quiere diseñarle la vida, el hogar, la profesión a las personas. Es una costumbre muy humana. Entonces una pareja se casa y tiene un niño, tiene que buscar la hembrita. Y si tiene la hembrita, tiene que buscar el varoncito. Y si tiene dos hembritas, hay que buscar el varoncito. Y si tiene dos varoncitos, hay que... ¿Quién dice eso? ¿Bajo el modelo de quién? ¿Bajo el criterio de quién? Somos muy dados a ese tipo de cosas. Y en cuanto a las cosas, por ejemplo, esto que es muy típico en muchas iglesias. Tengo aquí 200,000 pesos que son el diezmo. Pero esa iglesia no necesita. ¿Para qué? Yo voy a hacer un mercado y se lo doy a los pobres. Yo voy a comprar una chapa nueva y la pongo ahí. ¿Quién dijo que es según el diseño de cada individuo? Si así fuera, hermanos, esto sería una anarquía total y no habría orden alguno en la iglesia. Pero dice la palabra, dice el Señor, conforme a todo lo que yo te mostré. No es como tú dices, no es como dice el hermano fulano, sutano, o alguien se inventó una profecía y así dice el Señor, pueblo mío. No, aquí está el diseño, aquí está el gráfico, aquí están los planos, como dice el Señor, como dice la palabra, como enseñan las escrituras. Es así. Dice el Señor en un famoso versículo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que alimentarnos diariamente de la palabra. Y si no, miren el ejemplo que les puse del basurero. Aquí va a haber chisme, amargura, codicia, engaño, adulterio, fornicación, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. 1000 cosas
Porque un espacio vacío precisa ser llenado. Pero si tú lo llenas de la palabra, miren lo que dice, por ejemplo, la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, hermanos. Pero tenemos que enamorarnos de la palabra, tenemos que empaparnos de la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que leer todos los días la palabra. ¿Cómo estás en tu devocional personal? Si tú te alimentas solamente con lo que recibes aquí, cada día que vienes, hermano, eres anoréxico, tienes anemia espiritual, pronto entrarás en estado comatoso y te perderás para siempre. Pero necesitamos, hermanos, alimentarnos diariamente de la palabra de Dios en la mañana, al mediodía, en la noche. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor a través de Moisés, estarán en tu mente y en tu corazón, y las repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando entres y cuando salgas en la ciudad y en el campo, cuando vayas en el carro, cuando estés en el campo, en la piscina. Cita la palabra, hermano, continuamente. Yo a veces me lamento, pero después le pido perdón al Señor, porque el hijo mío el menor salió flojo con la lectura y terminó el mes pasado de leerla por tercera vez, pero él tiene 15 años, ¿no? Y me lamento que haya leído 3 veces nada más, porque el mayor ya la ha leído, el mayor tiene 20 años, ya la ha leído 18 veces. Y después yo dije, no, pero un día que estuve en una clase y le pregunté a la gente cuántos habían leído el Nuevo Testamento, y cuando vi que nadie lo había leído, le pedí perdón a Dios y traté de no ser tan fuerte con el hijo mío, que lee la Biblia muy disciplinadamente todos los días. Pero hermano mío, no te digo que la tienes que leer 3, ni 5, ni 10, ni 20 veces, pero aliméntate de la palabra, llénate de la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, medita la palabra todos los días, hermano, no de vez en cuando. No cada semana, no cuando vengas al templo, no ahora en las madrugadas, no de vez en cuando. Tiene que ser algo continuo, algo permanente, algo que tú lo haces a diario, todos los días, hermanos, y verás cómo tu vida va a cambiar. ¿Saben cuáles son las palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, entonces tú normalmente tienes la costumbre de insultar a tu esposa, de maltratar a tu esposa, y resulta que un día tú estás leyendo a Pedro, y Pedro dice que no seamos ásperos con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan tropiezo. Y perdóname, Señor, la palabra me ilumina. ¿Cuántos esposos se pelean y se acuestan enojados y duermen a veces en camas separadas? Pero si ese hombre y esa mujer leen la palabra y se encuentran con Santiago, que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Ser misericordiosos, bondadosos. Bueno, se cambia toda la perspectiva, hermanos. Ya no es la perspectiva humana, no es la perspectiva humanista o filosófica del mundo o de las tinieblas. Es la perspectiva de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y si yo me lleno cada día de la palabra, el Espíritu Santo estará siempre presente en mi vida. La palabra es importante, hermano. Llénese de la palabra, enamórese de la palabra, memorice la palabra todos los días, hermano. Yo me sé cualquier cantidad de versículos y usted dirá: ya, este hombre, ¿para qué aprende más? Pero les voy a decir aquí un secreto muy personal. De pronto algunos dirán: no me imagino a un pastor haciendo eso, pero yo lo hago. Hay un oficio que a mí me gusta de la casa. Nunca he aprendido a lavar en lavadora. Mi esposa sí lava en lavadora, pero a mí no. Me gusta lavar a mano, y eso me relaja. A veces estoy haciendo una enseñanza, una predicación, y tengo sueño, tengo fastidio, y me levanto y me voy al baño y cojo allá y comienzo a lavar. Y yo tengo ahí pegados al frente del lavadero un pocotón de versículos. Entonces estoy lavando y estoy ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
sino la que sea necesaria para toda edificación. Antes es benigno uno con otro, misericordioso, perdonando a unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Jehová mi pastor, no me faltará. En lugares delicados, después pego otro versículo y pego ahí, y pego, y pego, y pego. Y bueno, y a mí me relaja eso tremendamente. Y me da mucha palabra. Y después cuando yo estoy predicando me salen un poco de versículos que yo digo, ¿de dónde? Claro, ahí en el lavadero, ahí en la batea, ahí lavando. Entonces, hermano, llénese de la palabra, escuche la palabra. Tengo grabado todo el Nuevo Testamento y todos los salmos en audio, y tengo un reproductor, y ahí lo pongo a escuchar palabra, 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 palabra. Hermano, eso cambia la mente, cambia la perspectiva, cambia el vocabulario, cambia las actitudes, cambia el caminar, cambia todo. La palabra permea, afecta, cambia, transforma. Dice el Señor, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir, corregir, enseñar en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, empápese de la palabra. Ahora, escúcheme bien una cosa, hermanos. Esto es muy importante. Muchos quieren amoldar, quieren que la Biblia se amolde a ellos. Pero escúcheme bien, hermano, esto no puede ser posible. Nosotros somos los que debemos amoldarnos a la palabra. Somos nosotros. De otra forma, nuestra vida va a ser un desastre continuo. Bueno, por otro lado, es necesario exaltar a Cristo. Cuando Salomón había completado la construcción del templo, los sacerdotes trajeron el arca del pacto de Dios. Y cuando salieron los sacerdotes de la nube, dice la Biblia que ésta llenó la casa del Señor. El arca del pacto simboliza a Cristo. Cuando Cristo es exaltado en nuestras vidas, la gloria de Dios nos llenará. Hermanos, el tema de nuestra predicación, en el caso de los predicadores, el tema de los maestros debe ser por excelencia Cristo. Y si el tema suyo, hermano, en todas sus relaciones es Cristo, y usted honra a Cristo, y usted exalta a Cristo, y usted proclama a Cristo, y usted enseña de Cristo, hermano, yo le garantizo que su vida cambiará. Su vida cambiará. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Hermano mío, y si tú por decisión propia decides tener a flor de labios siempre el nombre de Cristo y exaltarlo no solamente de palabras, pero también con tus actos, hermano mío, tú marcarás la diferencia. No es solamente decir que yo soy cristiano, pero soy cristiano y estoy comprando el baloto. Soy cristiano y estoy visitando por allá esos lugares que están en las afueras de la ciudad, que están llenos de maticas. Soy cristiano y juego con los juegos de azar. Soy cristiano y digo palabras obscenas. Soy cristiano y tengo una sucursal porque mi esposa no me da abasto, mi marido tampoco me da abasto. Soy cristiano, pero me gustan los hombres y las mujeres, con eso que está de moda ahora. No, tiene que haber consecuencia. Que podamos honrar a Cristo con nuestros actos, pero también con nuestras palabras, y que no escatimemos oportunidad para predicar de Cristo, para hablar de Cristo, para enseñar de Cristo, para proclamar a Cristo, para orar en el nombre de Cristo. Necesitamos, hermanos, exaltar a Cristo. Esta es una manera en que nosotros estaremos permanentemente llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros exaltamos a Cristo, cuando proclamamos a Cristo. Dice la palabra del Señor que cuando Felipe fue a predicar a Samaria, Felipe predicaba a Cristo. Pedro predicaba a Cristo. Los apóstoles predicaban a Cristo. La iglesia primitiva predicaba a Cristo. Y usted mire el libro de los Hechos, mire todas las epístolas, cómo habían prodigios, milagros, señales, sanidades, cosas extraordinarias y maravillosas. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo los discípulos hacían milagros y prodigios y echaban fuera demonios, y sobre los enfermos ponían las manos y estos eran sanados por el poder de Dios. Dice la palabra, hermanos, que cuando en Cesarea Pedro predicó a Cristo, la familia de Cornelio fue llena del Espíritu Santo. En Éfeso, después de que Pablo predicó a Cristo, los discípulos fueron llenos
del Espíritu Santo. Y en el día de hoy, hermanos, sigue rigiendo ese principio. Predica a Cristo. Como el consejo cuando Pablo estaba próximo a ser degollado, estaba ya en vísperas de la muerte. Él escribe su segunda y más gloriosa epístola, la segunda carta a Timoteo, y le dice a su hijo Timoteo: te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que oíste a tiempo y fuera de tiempo. Y le exhorta para que predique la palabra. Predica la palabra, hermano mío, pero predica a Cristo. No te prediques de ti mismo, no prediques de tu abuelita, no prediques de fulano, de sutano, de perencejo. Predica a Cristo. Y si tú predicas a Cristo, Dios te honrará, porque Él dice: aquellos que me confiesen delante de los hombres, yo también les confesaré delante de los ángeles que están delante de mi Padre Celestial. Pero aquellos que nieguen mi nombre, yo también negaré su nombre delante de los ángeles de mi Padre Celestial. Entonces, hermanos, proclamemos a Cristo. Ahora, miremos brevemente los resultados de la plenitud del Espíritu. Voy a hablar de apenas de dos resultados. Uno es tener una guía en el progreso. Se lee allá en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, Israel estaba en el desierto. En el desierto no habían señales de tránsito, no habían semáforos, no habían líneas, no había ¿cómo se llama? Para ubicar a las personas, se me fue el GPS. No había eso, no existía la brújula. Estaban en el desierto, hermanos. Después de 400 largos años de esclavitud, estaban totalmente desubicados. Estaban en un mundo que ellos desconocían totalmente. Anduvieron por el desierto, hermanos. ¿Qué dirección tomaban? Pero ¿saben qué, hermanos? Los israelitas nunca se perdieron. No erraron el caminar, cuando menos cuando salieron de Egipto. ¿Por qué no erraron, hermanos? Porque de día Dios iba delante de ellos en una forma de nube para librarlos de las inclemencias del calor diario. Y de noche en una columna de fuego, hermanos. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando la llenura del Señor es una realidad en tu vida, hermanos, tú no caminas ahí como a la deriva. ¿Por dónde cojo? ¿Qué hago? Ay, Dios mío, ayúdame. Estoy desesperado, tengo vacíos existenciales, me dio depresión, angustia, ansiedad. ¿Qué hago? ¿El suicidio? ¿Me drogo? ¿Me dopo? No, hermanos. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, no importa el caos, no importa la crisis, no importa las circunstancias, no importa las dificultades, hermanos, tenemos un claro camino donde seguir, porque Dios no nos sacó de Egipto para llevarnos de nuevo a la perdición, para llevarnos a la confusión, para llevarnos a la maldición. Dios no nos sacó de la esclavitud para llevarnos otra vez a una vida de esclavitud. Dios nos sacó de la maldición, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la ignorancia, para llevarnos a un reino de luz, a un reino de victoria, a un reino de bendición. Con Él nunca nos perderemos, hermanos. Dice el Señor que Él guía a sus hijos, aunque quiero decirles, hermanos, algo que a veces lo obviamos, y es que el camino hacia la tierra prometida, el camino hacia la Canaán celestial, no es un camino sin dificultades. Van a haber dificultades, van a haber crisis, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos estresantes, pero esos momentos son muy deseables y muy interesantes, porque precisamente son los que nos van a forjar un carácter fuerte y sólido, y nos van a enseñar a confiar más en nuestro Dios, a fin de que sigamos adelante con una nueva mentalidad, con un nuevo espíritu. Dice la palabra que la presencia del Señor en nosotros
es para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? Vamos caminando y caminando, pero si nos quedamos ahí solamente sentados, no vamos a encontrar toda la plenitud de Dios que tiene reservada para nosotros. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Es la voluntad de Dios que crezcamos a la altura, a la plenitud y a la estatura de aquel varón perfecto, Cristo Jesús. Y para ello, hermanos, hemos de atravesar por 1000 afugias en el camino que nos rodea. Miren lo que dice, por ejemplo, el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de soledad. El camino es angosto, el camino es pedregoso, el camino es solitario. Hay tentaciones aquí, hay distracciones allá, hay 1000 problemas allá. Y muchas veces vamos a querer quedarnos en un lugar palaciego, delicioso, agradable, hermoso. Ay, sin tantas presiones como tiene la vida cristiana. Y mejor nos quedamos aquí y nos detenemos. Pero esas son cosas efímeras y transitorias y nada eternas. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros echemos mano de la vida eterna. Hagamos uso de los dones que el Señor nos ha dado. Nos esforcemos y luchamos y sigamos adelante, hermanos. Y Él promete su ayuda diaria para cada uno de nosotros si nos esforzamos por salir adelante y luchamos contra todas aquellas cosas que nos están afectando. La palabra nos habla de que la fe de los israelitas fue probada aquel día cuando Amalek estaba peleando contra el pueblo de Israel. Amalek era un ser siniestro que quería destruir al pueblo del Señor. Pero la historia nos muestra que Moisés tenía las manos levantadas hacia la presencia de Dios, y cada vez que él levantaba las manos, el pueblo del Señor prevalecía en medio de una tenaz lucha y batalla. Y hermanos, fue decisiva la intervención de Moisés en aquel momento. Dice la palabra que cuando él tenía las manos abajo, el pueblo declinaba, el pueblo era derrotado, el pueblo se debilitaba. Pero cuando Moisés tenía las manos en alto hacia la presencia de Dios, hermanos, el pueblo prevalecía, el pueblo se tornaba aguerrido, victorioso, y finalmente obtuvo una gran victoria. Hermanos míos, y nosotros necesitamos entrar en ese tiempo de batalla, en ese tiempo de guerra. Y gloria a Dios por ese tiempo ahora de la madrugada, hermanos, porque es tiempo en el que nosotros podemos levantar esas manos por ese hijo descarriado, por esa esposa que no se quiere convertir, por ese esposo desalmado que tiene tantas cosas y que no se ha querido convertir al Señor. Es el tiempo de levantar las manos para que el Señor bendiga nuestros hogares, para que el Señor bendiga nuestras finanzas, para que el Señor nos sane, para que el Señor nos restaure, para que el Señor nos libere, para que el Señor nos dé una nueva visión, para que el Señor nos bendiga al concluir este año y el próximo año. Pero tenemos que levantar continuamente las manos. Ojalá, hermanos, si cogiéramos como costumbre, no solamente cuando se planea aquí en la iglesia, sino todos los días de nuestras vidas, buscar el rostro del Señor, levantar a Él nuestras manos, doblar nuestras rodillas, quebrantar nuestras almas, arrepentirnos de nuestros pecados, y entonces, hermanos, comenzaremos a ver la gloria de Dios manifiesta, no solamente en nuestras vidas individualmente, pero también en nuestros hogares, en nuestra iglesia y a donde quiera que vayamos. La palabra del Señor nos deja ver muy claramente, hermanos, que Dios no nos llamó a nosotros, ni nos sacó del mundo para que nosotros andemos con el rabo entre las piernas, con la cara larga, con la cabeza agacha, con el ánimo caído, todos ahí derrotados y fracasados. No, y 1000 veces no. Los que tienen un Dios de pacotilla, los que tienen un monigote, sí, tienen que andar así. Los que tienen su confianza puesta en un ídolo, en un Dios, pues hay razón de que anden así, en tal condición deprimente y desagradable. Pero no nos llamó Dios a ese tipo de vida. No nos sacó del mundo,
no nos sacó de las tinieblas para que andemos otra vez en tinieblas. Nos sacó de las tinieblas para que vivamos una vida de victoria. Y la palabra del Señor dice: en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor desea que cada uno de nosotros salga adelante, luche y batalla y sea vencedor en todas las circunstancias de la vida. Dice la palabra que cuando el pueblo del Señor se rinde completamente a Él, se obtienen grandes victorias. Moisés triunfó sobre Faraón. Josué triunfó allá en Jericó. David triunfó sobre Goliat, un muchacho aparentemente insignificante, y derribó tremendo gigante. Los 3 jóvenes hebreos triunfaron allá en el horno de fuego y salieron ilesos. La viuda de Sarepta, en un tiempo de crisis, gran crisis, logró salir adelante, hermano, porque puso su confianza en el Señor. Pablo estaba también en la cárcel de Filipos y logró sobreponerse porque comenzó a alabar y a exaltar el nombre del Señor y confió en las promesas que Él le había dado. Pedro triunfó en el gran día de Pentecostés. Miren ustedes que Pedro antes era todo pusilánime, cobarde, medroso, pero cuando la presencia de Dios estaba sobre él, se convirtió como en un león que sale de una jaula, dispuesto a defender su vida y a defender su espacio. Hermanos, y la aplicación para nuestras vidas: si nosotros nos llenamos del poder del Espíritu Santo, si la llenura es permanente en nuestras vidas, hermanos, no hay diablo, no hay carnaval que nos descarríe, ni fiesta del 11 de noviembre, ni la fiesta del mar, ni la de los negros y los blancos, ni la de los diablos, ni ninguna otra cosa, hermanos, que nos pueda separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay brujería que valga, hermanos. No hay mujer adúltera que valga. No hay hombre adúltero que valga o fornicario. No hay antídoto del mundo que nos pueda traer mal a nuestras vidas o veneno. No hay cosa que pueda causarnos daño a nosotros, hermanos. Si nosotros realmente tenemos la presencia de Dios, el Señor mantendrá nuestros sentidos abiertos. El discernimiento estará a la orden del día. Tendremos autoridad, tendremos fuerza. Solamente los que se rinden completamente a Dios pueden comprender el poder que hay en la presencia de Dios. Y hay algo interesante, hermanos, y ya con esto quiero concluir. La promesa de Dios para con todos sus hijos no tiene fecha de caducidad, no vence. Es algo ilimitado, eterno. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi proveedor, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, no hay limitación para una persona que tiene la llenura del Espíritu Santo. La limitación está en aquel que no busca a Dios, porque todo lo ve feo. Ve una tormenta en un vaso de agua. Todo lo ve inviable, todo lo ve tormentoso, todo lo ve imposible, todo lo ve oscuro, todo lo ve tétrico. Hay pesadumbre, pesimismo, fatalismo, negativismo. Están desesperados, se tragan las uñas, están angustiados, se vuelven farmacodependientes, alcohólicos, drogadictos, adictos al sexo, adictos a la porno, y están ahí buscando desesperadamente, y son creyentes y están ahí sentados, pero por no tener la llenura del Espíritu Santo, entonces el diablo viene y les pone toda la basura que hay en este mundo para arrastrarlos finalmente hacia el infierno. Pero no tiene por qué ser así, hermano. Dios quiere llenarte del Espíritu Santo, hermano mío. Dios quiere llenarte del Espíritu Santo, hermana mía. Pero esto no es algo, vuelvo y repito, que así viene el pastor y ora y usted recibe el Espíritu Santo. Y algunos tienen la costumbre, sopla y ya se llenó del Espíritu. No. Cuesta. Usted sabe, yo, porque no me han invitado, por eso no he ido.
Pero usted sabe lo que es ir a las 4 de la mañana con familiar. Para ir a las 4 de la mañana uno tiene que levantarse mínimo a las 3:30 de la mañana, ¿o no? Mínimo. ¿Ah? Mínimo. Bueno, no estoy hablando de los hombres, las mujeres se tienen que levantar a las 2 porque, eso demoran en el espejo y todo eso. Pero estoy hablando de nosotros los hombres. Hermano, y tener que trasladarse a ese lugar. Dígame, ay, sí, qué chévere. Es como ir a Taganga. Chévere, sabroso, allá, 10 de la... No. Eso cuesta. Y como la carne no se convierte, entonces las rodillas comienzan a molestar, el estómago a chillar, le duele la cabeza, la jaqueca aquí y allá. Ese momento es que les da por darle la mala noticia, 1000 cosas. Y si tú estás esperando que todo te marche a pedir de boca, hermano, te quedas sin la bendición. No, yo voy ahí los miércoles y recibo ahí, gloria a Dios, y sigo mi vida tediosa, monótona, vacía, hueca, y en cualquier momento sé que me voy al abismo, pero gloria a Dios, así. Pero si tú quieres la bendición de Dios para ti primeramente, si quieres la bendición de Dios para tu casa, si quieres la bendición de Dios para todo lo que te rodea, hermano, es menester que te esfuerces y seas valiente, como dice la palabra de Dios. Hay que esforzarse, hermano, hay que luchar, hay que batallar. Pero ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Está al alcance de nuestra mano, hermano. Pero tenemos que arrebatarla, hermanos. Tenemos que lucharla. Sí, la salvación es gratuita, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es gratuita. Pero lo otro, hay que pagar un precio. ¿Y sabe cuál es el precio? Doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos, clamar a Dios, orar, ayunar, vigilar, leer la palabra, arrepentirnos, consagrarnos a Dios, hacerlo Señor de nuestras vidas. Y si eso es así, hermano mío, yo le garantizo, hermano, por experiencia personal, que aunque los recursos humanos no sean los que nosotros quisiéramos, que aunque nuestra salud no sea de lo mejor, que aunque nuestro hogar no sea lo mejor, que nuestra familia no ha sido lo mejor, pero hermanos, se cumple lo que dice la palabra: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y al final sobre la casa de Jehová morarás eternamente.